Textos periodísticos es un estilo reciente de información. Apareció en el siglo XIX, caracterizado por su fuente de difusión, los medios modernos y la prensa escrita. Algunos de los textos de opinión se pueden considerar periodismo literario. Ha tenido su elaboración formal y la presencia del punto de vista subjetiva del periodista. El género periodístico se puede definir en función del papel que juega en la realidad observada. Editorial. El editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva o un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y escrita según la experiencia del editor o de los editores. Carta a los lectores. Una carta es un documento escrito a un sujeto que envía a otro con el objetivo de establecer una comunicación. Se llama lector, por otra parte, a quien tiene la constancia de leer. El concepto de carta a los lectores se utiliza en los diarios y en las revistas con referencia a los mensajes que se envían a las personas que leen sus contenidos. Por lo general, estas cartas están motivadas por algo que ha leído en el medio de comunicación en cuestión. Textos lingüísticos. Son los textos que utilizan los signos lingüísticos para definir o comunicar algo, es decir, las palabras escritas o habladas. En otras palabras, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. Ejemplos: cartas, mensajes o diálogos. Textos teológicos. La teología es, de esta forma, la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad. Se trata de un grupo de técnicos propios de la filosofía que pretenden generar conocimiento sobre Dios y el resto de entidades calificadas como divinas. Ernest Kevan la define como la ciencia que se ha revelado a través de su palabra. Ejemplos: el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Marcos. Páginas de opinión. Es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación de pensamientos de un personaje o medio de comunicación reconocido acerca de un tema. El origen de la opinión es la búsqueda de las causas de los hechos. Varios autores consideran que los géneros de opinión requieren ponerse en el lugar del otro para ampliar el horizonte perspectivo. Los ejemplos son El Tiempo, El País. Texto científico. Estos son textos que pueden tratar diferentes temáticas. El punto clave de este tipo de textos es que están basados en datos y hechos. La información contenida en este tipo de texto es irrebatible, debido a que se justifican hechos demostrables o incluso en datos estadísticos. Es decir, presenta el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación, aportando pruebas y resultados. Ejemplo: dentro de este tipo de textos encontramos como ejemplos los artículos científicos, los informes de investigación, las tesinas, etc. Texto filosófico. Si el texto argumentativo tiene el objetivo de apoyar y argumentar una tesis, el texto filosófico tiene además el objetivo de defender esa tesis. Más allá de demostrar o defender la conclusión y los pasos que llevan a ella, o exponer las ideas de otros sobre un problema filosófico, el autor de un texto filosófico debe demostrar y explicar la conclusión y respuestas correctas a una pregunta y problemas dados. Ejemplo: metáfora del carro alado, Platón. Aquí presentamos unos fragmentos del Fedro de Platón en los que se trata la naturaleza del alma, sus relaciones con el cuerpo y el problema del conocimiento, en los que el filósofo griego se acerca a estos temas mediante metáforas que al final se le acaban descontrolando.